Hola a todas y a todos. Continuamos con la coeducación, segunda parte. Ahora iremos al presente y al futuro, su agenda y sus riesgos. Nos siguen acompañando Josefina Carreño y Guillermina Revuelta. Desde Asturias, muchas gracias por vuestra colaboración. Hola de nuevo, gracias otra vez, Paz, por la posibilidad que nos has ofrecido a Josefina y a mí delante de la cámara y a Coba y Marina detrás de la cámara para poder entrar en este segundo vídeo que, lógicamente, por lo donde nos quedamos la vez anterior, va a hablar de la coeducación. Vamos a ver lo que es la coeducación, en qué consiste y en qué situación se encuentra en estos momentos. Hay dos consideraciones previas a este respecto. En primer lugar, cuando hablamos de la coeducación, no podemos hablar de la escuela mixta. Esta puntualización la queremos hacer porque para los anglosajones, por ejemplo, escuela mixta y escuela coeducativa son lo mismo, entienden el concepto de la misma manera. No es esa la percepción que tenemos en el continente y menos todavía la que tenemos en España, que llevamos una larga tradición de varias décadas de trabajo coeducativo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, decir claramente que los valores de la coeducación son los valores del feminismo. Porque los valores de la coeducación son educar en y para la igualdad. Si recordáis la definición con la que nos despedimos en el vídeo anterior. ¿De dónde surge la coeducación? ¿De dónde sale esta necesidad de la coeducación? En primer lugar, en la constatación de que no es posible un mundo sin mujeres. Esto nos tiene que llevar a la sospecha. Como siempre, el feminismo nos enseña que tenemos que trabajar desde la sospecha. Por tanto, no es posible un mundo sin mujeres. En segundo lugar, ¿qué saber se ha transmitido? Si lo que se ha transmitido es un saber sesgado, ¿qué clase de saber se ha transmitido? En tercer lugar, ¿qué son las docentes feministas, con su trabajo y con su concienciación, las que han hecho posible esa coeducación? Y nosotras lo sabemos muy bien, porque esa ha sido nuestra propia biografía. Y por último, que la teoría crítica, que es la teoría del feminismo y por tanto la de la coeducación, utiliza dos instrumentos que son fundamentales. Por una parte, el método genealógico y por otra parte, la hermenéutica de la sospecha. Cualquiera de esos dos métodos son imprescindibles para desarrollar un trabajo coeducativo. No podemos olvidarnos de lo que quedó oculto y no podemos dejar de lado la duda y la sospecha sobre lo que tenemos delante. Por tanto, esa sospecha tiene que estar permanentemente instalada. Así que, si este es el punto de partida, Josefina, ¿qué sería entonces la coeducación? O sea, ¿cómo tenemos que entrar en ella? Efectivamente, como apuntamos brevemente en el vídeo anterior y tú has recordado ahora, la coeducación es la educación en y para la igualdad. Y que por tanto requiere de la eliminación de los géneros que no son ni más ni menos que estereotipos y roles sexistas incompatibles en una sociedad democrática. Pero además no solamente necesitamos de la eliminación de los estereotipos, sino que también necesitamos de cualquier problema que surja y que por tanto habrá que superar, porque si consideramos que impide el desarrollo en el camino del progreso humano, que siempre está abierto, debemos de atenderlo, ¿vale? Es muy importante estar atentas a los nuevos movimientos, a las nuevas tendencias, porque ahí es donde vamos a ir encontrando las dificultades que supone el ámbito de desigualdad para las mujeres. ¿Y cuáles serían las líneas de acción? Claro, la propuesta coeducativa se basa en unas líneas muy determinadas, fundamentales, de acción. La primera de todas es la necesidad de recuperar la historia de las mujeres, ¿vale? Para cambiar ese simbólico femenino, ¿no? Claro. Que siempre nos colocó en la excepcionalidad. Claro. Madame Curie. Por ejemplo, ¿no? Pero además es importante, por tanto, entender que en los libros de texto, así como en todos los nuevos formatos digitales que a día de hoy se están realizando, las aportaciones de las mujeres tienen que estar ahí con total normalidad para mostrar lo que es la realidad. Además, es muy importante el tema del lenguaje.
la sustitución de ese lenguaje sexista, Claro. ese genérico masculino que nos invisibiliza, por aquello que nosotras desde la coeducación denominamos el lenguaje para la igualdad en la comunicación. Pero también es muy importante entender que en el desarrollo de cada una de las ciencias y saberes hemos de desarrollar una pedagogía no sexista, ¿vale? La eliminación de esos estereotipos a los que nos hemos referido y de prejuicios intelectuales que todavía a día de hoy sostienen las capacidades según el sexo es de un perjuicio tremendo para el desarrollo humano en general. Y además nos pierde la visión holística del conocimiento. Efectivamente. Por tanto, necesitamos ver que el saber no está compartimentado. Efectivamente. El saber es uno y que por tanto necesitamos para ello una renovación epistemológica. Efectivamente. Pero como también aludiste tú en el vídeo anterior, es muy importante seguir atentas a ese currículum oculto que se refiere a actitudes, tratamientos que están tan naturalizados pero que son tan sexistas que marcan patrones de autoridad con una gran repercusión social. Por tanto, no podemos dejar de aludir a lo que Elena Simón habla, de que al fin y al cabo de lo que se trata es de poner en marcha un currículum auténticamente democrático. Y claro, para ello no podemos olvidarnos, porque también es muy importante, la importancia de la educación afectivo-sexual y emocional. Efectivamente. Pues claro, evidentemente, Guillermina, en el vídeo anterior tú hiciste referencia a esas mujeres que desde el principio se han preocupado, se han ocupado por la educación de las niñas y de las mujeres. Yo creo que en este momento sería oportuno el poder hablar de lo que ha sido el movimiento coeducativo, tanto de las pioneras como cuál es la situación a día de hoy. En la actualidad, sí, efectivamente. Porque además es que necesitan un reconocimiento explícito, porque se lo merecen, se merece por las circunstancias en las que la coeducación se encuentra en estos momentos, que es podríamos decir que es de debilidad, de debilidad. Bueno, los antecedentes de la coeducación son muy escasitos y los tenemos pues a finales del siglo XIX, pero sobre todo principios del siglo XX. Tendríamos que hablar de Rosa Sensat, de la escuela de Rosa Sensat, de la pedagoga catalana. Tendríamos que hablar de la escuela de Ferrer i Guàrdia, la escuela racionalista de Ferrer i Guàrdia, y tendríamos que hablar, por supuesto, de la Institución Libre de Enseñanza, claro. Eso por lo que se refiere a los antecedentes que tenemos a principios del siglo XX, ¿no? Del siglo pasado. Pero claro, luego tenemos un salto, en el caso de España, un salto vertiginoso, que es ya a la década de los 70, porque durante todo ese periodo nosotros tuvimos la dictadura que dio marcha atrás y nos volvimos a situar en el Código Napoleónico y con la educación más rancia, que se podía, segregada, como ya efectivamente, en el que se podía exponer, ¿no? Por tanto, situadas ya en los años 70 del siglo XX, nos encontramos con una escuela que empieza a dar los pasos hacia esos modelos democráticos que todavía no teníamos, porque hasta el 75 no se muere el dictador y por consiguiente no se empieza a hacer una renovación ya en serio. Entonces, ahí tenemos un periodo en el que las docentes que ya están haciendo coeducación en las aulas, y la están haciendo de la forma en la que saben, empiezan a tener una organización. Y ahí tenemos a todas las teóricas que aún siguen trabajando. A la cabeza está, por supuesto, nuestra Marina Subirats y Amparo Tomé, pero es que tenemos también a Elena Simón, que la acabas de mencionar tú, tenemos a Pilar Ballarín, a María José Urruzola, a Charo Altable, a Pilar Careaga, a Ana Blanco, a Amparo Moreno, a Luis Vives Catalá, Enriqueta García, Teresa Meana, en Historia Rosa María Capel, Chis Oliveira, de la cual tenemos el libro aquí en estos momentos, y tantas otras jóvenes también que tenemos hoy, como por ejemplo también Carmen Ruiz Repullo, evidentemente. Entonces, claro, por una parte están las mujeres en concreto, pero por otra parte tenemos los movimientos. Hay
hay una enorme cantidad de movimientos, empezando por los movimientos de renovación pedagógica que se multiplican a lo largo de los años 70 y que van a ser realmente la fuente de esa educación democrática que ya no iba a poder prescindir de los parámetros de la coeducación. Las escuelas de verano, las escuelas de estío fueron fundamentales. Efectivamente. Y claro, y tenemos luego muchísimas asociaciones que están vigentes en estos momentos, como por ejemplo la Asociació per la Coeducació de València o la Coeducació de la Universitat Autónoma de Barcelona, o tenemos también, por supuesto, el Comando Igualdade de Chis Oliveira, o tenemos a Clavico, la Asociación Clavico. Es decir, hay una viveza en cuanto a la fuerza que la coeducación tiene, por lo menos a la hora de ser interpretada por sus protagonistas, que requerirían de una, de una cobertura institucional que no se está dando en todos los sitios, pero de la cual tenemos proyectos muy potentes como el que están llevando a cabo en Asturias o el que está llevando a cabo Escolae en Navarra. Por tanto, estamos al inicio del camino. Lo que pasa que la coeducación se está encontrando con muchas dificultades. Yo quiero mencionar algunas de ellas porque son básicas. En primer lugar, somos manchas de aceite. En estos momentos la coeducación son manchas de aceite. Seguimos siendo. Hace falta un elemento que aglutine, ¿no? Las manchas de aceite, que es una expresión también de Elena Simón, de la coeducadora Elena Simón, las manchas de aceite están todavía intentando juntarse, pero falta todavía mucho para eso. La presencia de las mujeres en los libros de texto, como ya mencionamos anteriormente, es en estos momentos de un 12,8% según el estudio, la tesis doctoral de Ana López Navajas. Hay un compromiso epistémico que está sin desarrollar, ¿vale? Es a lo que se llama la injusticia epistémica testimonial, en palabras de Miranda Fricker, que es ese conocimiento que es despreciado por tratarse de mujeres que lo están representando. Entonces se desprecia automáticamente. Pero es que también hay una violencia epistémica. Y la violencia epistémica, que eso lo expresa Gayatri Spivak, la violencia epistémica es cuando los varones nos explican a las mujeres incluso aquello de lo cual hemos sido nosotras las hacedoras y protagonistas. Es de alguna manera el mansplaining de Rebecca Solnit. Eso está ahí también. Pero es que hay un compromiso pedagógico específico sin desarrollar. Por ejemplo, las universidades no están adoptando la teoría coeducativa. No están trabajando en la teoría coeducativa. Las escuelas de magisterio, las facultades de educación en estos momentos, las facultades de educación no tienen un programa que esté atravesado por la coeducación. Pero es que eso tampoco está pasando fuera de las universidades en la educación no secundaria. No tenemos más que mirar los currículums y no tenemos más que mirar el marco de las leyes que sí que hablan de coeducación, pero hablan de coeducación de la misma manera que hablarían de la diversidad o que hablarían de la inclusión, como si fuera una cosa más. La coeducación no es una cosa más, la coeducación es un marco, es un pilar fundamental dentro del cual está todo lo demás incluido. Efectivamente, es transversal. Claro, efectivamente, es transversal y es axial. Hay un déficit democrático, clarísimo. ¿Por qué? No hay un compromiso cívico. No hay un paradigma de equidad real. No se trabaja sobre las diferencias estructurales y las desigualdades estructurales. Hay una deficiencia en las acciones compensatorias. Es decir, hay una falta de compromiso político real. Entonces, llegados a este punto, Josefina, yo te pregunto, ¿y el nuevo escenario cuál tiene que ser? Yo es que creo que estamos en un nuevo escenario, Guillermina. Sí, es posible, un nuevo sí. escenario que posiblemente tendremos que analizar porque presenta nuevos obstáculos que hay que encarar y que hay que ver qué representan a día de hoy para la coeducación. Y entre ellos, pues efectivamente, la primera de todas es comentar cómo se ha ido sustituyendo el valor de la igualdad por el de la diversidad. Cuando el concepto de diversidad es un hecho, es una realidad, pero no es un valor. Claro. Pero también estamos viendo cómo se está cuestionando el sexo como el elemento histórico pasado y presente de la discriminación de las mujeres, ¿no? Claro, también es muy importante y hay que tener en cuenta estas concepciones teóricas posmodernas del género
y cómo se están aplicando sin filtraje a la práctica y a las leyes que se están llevando a cabo a día de hoy, ¿no? Por otra parte, es muy importante tener en cuenta cómo esto está haciendo posible la eliminación de estrategias coeducativas reales, de acción positiva, muy y las consecuencias que esto va a traer. Sí. Y claro, vemos algo muy importante y que hay que analizar, y es cómo la pornificación está llegando a edades muy tempranas, y esto evidentemente está imposibilitando una verdadera educación afectiva, sexual y emocional, y por tanto cuestionando dónde queda el respeto y la igualdad entre los chicos y las chicas, entre los seres humanos. Pero claro, además hay una cosa muy importante que no debemos olvidar, y es cómo la falta de análisis y trabajo en las aulas sobre la violencia contra las mujeres, desde una verdadera perspectiva coeducativa, es decir, entendiendo esta en la desigualdad histórica y estructural. Y claro, esto, el no abordarlo de esta manera, supone la imposibilidad de poder avanzar en su prevención y en su posible, ojalá, erradicación. Y ahí es donde estamos. Aquí es donde estamos, tenemos retos muy importantes por delante. Hay que seguir trabajando. Y creo que hasta aquí hemos llegado con este segundo vídeo, que de nuevo tenemos que agradecer a Paz esta nueva ocasión que nos ha brindado. Exactamente. Y que esperamos que esta breve pero intensa inmersión en lo que es y supone la coeducación os permita, igual que a nosotras, entender que esta tan solo es el camino a recorrer para hacer posible una auténtica educación democrática del siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta pronto. Y hasta pronto.